Batseba nació en una familia muy especial, llena de historias increíbles de valentía y sabiduría. Su padre, Elián, era uno de los guerreros más valientes del rey David. Imagínate, él luchaba para proteger todo el reino. Estos guerreros eran conocidos como los guerreros de élite, y eran los mejores de los mejores, siempre listos para enfrentar cualquier desafío en nombre del rey y del pueblo. Y su abuelo, Aitofel, era un consejero muy inteligente, que siempre tenía consejos valiosos para los reyes. Su voz era respetada y escuchada en todos los rincones del palacio, como si fuera un sabio mágico que conocía todos los secretos del reino. La vida en Jerusalén, donde Batseba creció, estaba llena de agitación. Las calles siempre estaban llenas de historias sobre reyes y batallas. Cada piedra parecía susurrar sobre aventuras pasadas, y la gente hablaba sobre un futuro que estaba en manos de Dios. Era una ciudad vibrante, donde la vida latía, y los colores y sonidos la hacían mágica. Batseba, como una joven llena de sueños y curiosidad, escuchaba todo esto con los ojos brillantes. Sabía que su familia tenía muchas responsabilidades, pero también un legado muy importante. Era como vivir en un cuento de hadas, pero con desafíos reales. Cuando creció, como era común en su época, se casó joven con un hombre honorable llamado Urías, que también era un guerrero leal del rey David. Urías era fuerte y valiente, al igual que el padre de Batseba. Vivían en Jerusalén, muy cerca de la corte, lo que significaba que siempre estaban cerca de aventuras y desafíos. Su vida estaba llena de momentos emocionantes, pero también había muchas expectativas y miradas atentas a su alrededor. Imagina, cada paso que Batseba daba era observado por personas curiosas que siempre esperaban algo más de aquellos relacionados con el trono. Era como si estuviera viviendo en un gran escenario, donde todos querían saber qué sucedería a continuación. Batseba parecía destinada a vivir una vida tranquila en los bastidores del escenario principal, pero en un día que parecía común, algo sorprendente sucedió. Un cambio que transformaría todo en su vida. Y ese cambio estaba a punto de llevar a Batseba a una aventura llena de emociones, decisiones difíciles y giros inesperados. Si te gustan las historias emocionantes y los misterios, no te pierdas nuestro ebook, Bienvenido al Apocalipsis. Puedes obtener tu ejemplar ahora mismo en el enlace que está en la descripción del vídeo. Prepárate para aventurarte en un mundo de profecías y descubrimientos que van más allá de la imaginación. Era solo el comienzo de una gran aventura en la vida de Batseba. Un día que parecía común se transformaría en algo increíble y muy importante en la historia de Israel. El sol brillaba sobre Jerusalén, esparciendo sus luces doradas por toda la ciudad, mientras las personas seguían sus rutinas, como siempre lo hacían. En el palacio del rey, había mucho movimiento, consejeros entraban y salían, mensajeros llegaban con noticias de batallas. Pero para Batseba, era solo otro día tranquilo en casa, donde cuidaba de las tareas del hogar y pensaba en su marido, Urías, que estaba luchando valientemente por Israel. Cuando el calor del día se volvió fuerte, Batseba decidió que era hora de un baño refrescante. Ese momento era especial y privado, un pequeño descanso en medio de la vida agitada. Ella no sabía que, en ese instante, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Desde lo alto del palacio, el rey David caminaba por la terraza, tal vez tratando de organizar sus pensamientos o simplemente admirando la ciudad que gobernaba. Fue entonces cuando la vio. La visión de Batseba lo encantó de una manera mágica. La luz del sol danzaba en el agua que corría por su piel, y sus movimientos eran tan serenos que David quedó hipnotizado. Él, que estaba acostumbrado al poder y a todos los deseos que eso conlleva, sintió que, en ese momento, su deseo iba más allá de lo normal. A partir de ese día, la vida de Batseba nunca volvería a ser la misma, y una serie de eventos sorprendentes estaba a punto de desarrollarse. David no sabía quién era aquella mujer, pero había algo en ella, quizás la simplicidad del momento o la manera en que se movía, que hizo que quisiera conocerla mejor. Decidió que necesitaba traerla al palacio y envió mensajeros en secreto, para que nadie sospechara de lo que estaba sucediendo. Cuando Batseba llegó, no era solo una mujer ante un rey, era el comienzo de una elección que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Batseba entró por las grandes puertas del palacio, sus ojos se abrieron de par en par ante la belleza y la grandiosidad del lugar. Había enormes columnas, tapices coloridos y una atmósfera que parecía mágica. Sentía una mezcla de curiosidad y respeto, admirando todo a su alrededor. El palacio era imponente y lleno de glamour, pero esa noche, algo parecía diferente. Había un silencio extraño,
como si los corredores estuvieran conteniendo la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Cuando finalmente se encontró con David, la conversación comenzó de manera amistosa. Era conocido por su carisma y por eso muchas personas lo admiraban. Con una cálida sonrisa, David hizo que Batseba se sintiera a gusto, y sus palabras eran suaves como una brisa de verano. Pero en ese momento, la mirada de David tenía algo más profundo, una chispa que iba más allá de la simple curiosidad. La trató como si ella fuera la única persona que importara en ese instante, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Batseba, al escuchar las palabras de David, tal vez se sintiera un poco confundida o incluso halagada. Era difícil ignorar la atención que estaba recibiendo del rey, alguien tan poderoso y respetado. Las emociones estaban a flor de piel, y la atmósfera entre ellos estaba cargada de sentimientos. El tiempo que pasaron juntos fue suficiente para que las barreras entre ellos desaparecieran. Rieron, hablaron de cosas simples y se conocieron un poco más. La conexión entre ellos crecía a cada momento, y Batseba se sentía cada vez más intrigada y atraída por David. En ese instante mágico, David, que siempre había sido un hombre fuerte y decidido, parecía vulnerable. Hablaba con sinceridad, compartiendo un poco de su vida y de sus batallas, mientras Batseba escuchaba atentamente, sintiéndose parte de algo importante. La conversación fluyó naturalmente, como si ya se conocieran desde hacía mucho tiempo, y pronto la tensión en el aire se volvió palpable. Así, esa noche, David y Batseba se dejaron llevar por el deseo que había crecido entre ellos. Lo que comenzó como un encuentro entre un rey y una súbdita pronto se transformó en algo mucho más intenso y significativo. Era una historia que apenas comenzaba, llena de promesas y consecuencias, y que cambiaría el destino de ambos para siempre. Lo que no sabían era que ese momento marcaría el inicio de una nueva aventura, repleta de desafíos y decisiones que pondrían a prueba no solo sus fuerzas, sino también sus corazones. Natán entró en el palacio y, al hacerlo, parecía que el lugar estaba lleno de una energía pesada. Era un hombre respetado, conocido por hablar directamente en nombre de Dios. David lo recibió, quizás con una sonrisa que no mostraba lo que realmente sentía. Pero Natán tenía un mensaje que el rey no esperaba. En lugar de comenzar con acusaciones, Natán contó una historia sencilla, como una fábula que parecía inofensiva. Había dos hombres en una ciudad, comenzó Natán. Uno de ellos era muy rico, con muchas ovejas y bueyes. El otro era pobre y tenía solo una pequeña oveja que amaba como si fuera su propia hija. La alimentaba y dejaba que durmiera en sus brazos. Era todo lo que tenía. Natán continuó, un día, el hombre rico recibió un visitante. En lugar de tomar una de sus muchas ovejas, tomó la única oveja del hombre pobre para hacer un gran banquete. Mientras Natán contaba esta historia, David escuchaba con atención, su corazón llenándose de indignación. «Ese hombre rico debe morir», exclamó David, furioso. «¿Cómo pudo hacer eso? Debe pagar 4 veces más por lo que hizo, porque no tuvo piedad». Después de esa explosión de ira, un silencio pesado se apoderó del aire. Entonces, Natán miró directamente a los ojos de David con una firmeza que hizo temblar al rey. «Tú eres ese hombre», dijo el profeta, y sus palabras cayeron como un trueno en el silencio. David se quedó paralizado, como si cada palabra de Natán fuera una cuchilla cortando su alma. El profeta luego reveló todo. Dios sabía del pecado de David, del adulterio con Betsabé y de la muerte de Urías, el esposo de ella. También habló sobre el intento de David de esconder la verdad. El juicio de Dios era claro, las consecuencias vendrían. El hijo que Betsabé llevaba en su vientre moriría, y la espada nunca se apartaría de la casa de David. Las palabras de Natán resonaban en el corazón del rey, y él sabía que no podía escapar de lo que había hecho. David se sintió muy afectado por todo lo que había sucedido. Finalmente se dio cuenta del peso de sus errores. Pero el mensaje de Natán no era el final, sino solo el comienzo de un camino difícil que él y Betsabé tendrían que enfrentar juntos. Cuando nació su hijo, la profecía de Natán comenzó a cumplirse de una manera triste e inevitable. El nacimiento del bebé trajo una mezcla de alegría y miedo al palacio. Pero esa felicidad duró poco, como una vela que se enciende y pronto se apaga con el viento. Desafortunadamente, el bebé se enfermó gravemente, y la sombra de la profecía pesaba sobre todos. David, tomado por la desesperación, se arrojó al suelo, ayunando y orando. No comía, no dormía, pasaba los días clamando a Dios por misericordia. Tal vez creía que, si se arrepentía lo suficiente, el castigo podría cambiar.
Mientras tanto, Betsabé estaba en un rincón silencioso del palacio, enfrentando su propio dolor. Era un dolor que nadie podría comprender completamente, no solo por el miedo de perder a un hijo, sino también por la conciencia de que el bebé estaba pagando el precio por los errores que ella y David habían cometido. Los días pasaban lentamente, y la casa real parecía envuelta en una sombra que ni siquiera los hermosos adornos del trono podían iluminar. Pero la enfermedad fue implacable, y el bebé falleció. Cuando los sirvientes se lo contaron a David, esperaban que él cayera en un luto aún más profundo. Pero, sorprendentemente, David se levantó, se lavó la cara, cambió de ropa y fue al templo a adorar a Dios. Los sirvientes estaban confundidos. ¿Por qué actúas así ahora, después de que la niña ha muerto?, preguntaron. David respondió con una tristeza serena: mientras él estaba vivo, clamé a Dios, pensando que tal vez tuviera misericordia. Pero ahora que se ha ido, no puedo traerlo de vuelta. Un día iré a él, pero él no volverá a mí. Esta pérdida devastadora dejó marcas profundas, pero también fue el comienzo de un cambio en el corazón de David y en el destino de Betsabé. Dios aún tenía planes para ella. Cuando nació su próximo hijo, no fue solo un signo de esperanza, sino una promesa viva de que, incluso en medio de las dificultades, algo nuevo podría surgir. Ese hijo se llamaba Salomón. Salomón era mucho más que solo un príncipe en el palacio de David, era el elegido de Dios. Cuando nació, trajo una luz inesperada a la vida de David y Betsabé. A diferencia del primer hijo, que llegó en un momento de tristeza y juicio, Salomón vino con la promesa de una nueva esperanza. Desde el principio, había algo especial en él. Dios, a través del profeta Natán, declaró que lo amaba y le dio un nombre especial, Jedidías, que significa amado del Señor. Era como si Salomón fuera una nueva oportunidad, no solo para sus padres, sino para todo el reino. Betsabé, que ya había pasado por muchos altibajos, encontró en Salomón una nueva razón para seguir adelante. Lo crió con mucho cariño, sabiendo que no era solo su hijo, sino alguien destinado a hacer cosas grandes. Mientras tanto, la vida en el palacio estaba llena de intrigas y competencias entre los hijos mayores de David. Cada uno de ellos quería asegurar su lugar en el trono. A pesar de ser una de las esposas de David, Betsabé siempre recordaba que el camino hacia la corona de Salomón no sería fácil. A medida que pasaban los años y David envejecía, las conversaciones sobre quién debería ser el próximo rey aumentaban. Adonías, uno de los hijos mayores de David, creía que tenía derecho al trono y comenzó a actuar como si ya fuera el rey. Organizaba fiestas, llamaba a amigos y trataba de construir su poder. Pero Betsabé no se quedó de brazos cruzados. Decidida a proteger el futuro de Salomón, pidió ayuda al profeta Natán, que siempre había sido un amigo fiel. Juntos, encontraron una manera de asegurarse de que David cumpliera su promesa de coronar a Salomón como rey. Y así, la aventura de Salomón apenas estaba comenzando. Betsabé se acercó a David en sus últimos días y le recordó las promesas que él había hecho sobre Salomón ser el sucesor elegido por Dios. Cada palabra de ella estaba cuidadosamente pensada, equilibrando respeto y firmeza. El reino estaba lleno de intrigas y una decisión necesitaba ser tomada rápidamente para asegurar que Salomón tuviera su lugar en el trono de Israel. Los días en el palacio eran tensos. Adonías, lleno de confianza, ya actuaba como si el trono fuera suyo. Estaba reuniendo amigos poderosos y organizando una gran fiesta, invitando a comandantes, sacerdotes y personas importantes de la corte para mostrar su fuerza. Todos los que veían eso sabían que era más que una simple celebración. Adonías se estaba proclamando rey. Mientras tanto, David, debilitado por la edad, parecía cada vez más distante de los asuntos del reino. Pero Betsabé no perdió tiempo. Sabía que necesitaba actuar rápido para proteger el futuro de Salomón. Con la ayuda de Natán, el profeta que siempre había sido la voz de Dios en el reino, ideó un plan. Mientras Adonías reunía sus fuerzas, Betsabé entró en los aposentos del rey, donde David estaba descansando, envejecido y frágil, pero aún con la autoridad de un rey. Con una voz calma, pero firme, le recordó a David su promesa: «Mi señor, mi rey, usted juró por el Señor, el Dios de Israel, que Salomón, mi hijo, sería el sucesor en el trono. Pero ahora Adonías se ha proclamado rey, y si esto continúa, yo y Salomón seremos tratados como enemigos cuando usted ya no esté aquí». Había emoción en sus palabras, pero también una estrategia clara. Betsabé estaba decidida a asegurar que su hijo tuviera la oportunidad de gobernar y hacer lo correcto. Betsabé sabía que, aunque David estaba débil,
entendería la importancia de lo que estaba sucediendo. Mientras ella hablaba, Natán entró para reforzar sus palabras y mostrar la urgencia de la situación. David, al escuchar a los dos, comenzó a recuperar un poco de la fuerza que lo había convertido en un gran líder en el pasado. Tomó una decisión, llamó a sus consejeros y dio órdenes claras. Salomón sería ungido rey ese mismo día. Montaría en su mula real y sería llevado por toda Jerusalén, siendo proclamado ante todo el pueblo. Cuando las noticias de la decisión de David se difundieron, el palacio se llenó de celebración y confusión. Adonías y sus amigos escucharon los gritos de alegría que venían de la ciudad, y de repente, la fiesta que habían planeado se transformó en silencio. Pero para Betsabé, ese momento era solo el comienzo de su nueva posición al lado del trono. La ascensión de Salomón al trono fue como un rayo de luz que alejó las sombras de las conspiraciones en el reino. Con la orden de David, Salomón fue ungido rey ante todos, y el sonido de las trompetas resonó por Jerusalén, como un signo de que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. El joven príncipe, ahora rey, fue recibido con alegría y aplausos. Incluso aquellos que habían apoyado a Adonías se dieron cuenta de que luchar contra el nuevo rey significaba luchar contra el plan de Dios. Betsabé, que había pasado por tantos cambios en su vida, ahora se convertía en la reina madre, una figura muy importante y respetada en el reino. En su nueva posición, no solo aconsejaba a Salomón, sino que también era un símbolo de fuerza y redención. A pesar de las dificultades del pasado, su papel era claro: garantizar la estabilidad del reino y apoyar a su hijo. Salomón tenía una gran tarea por delante, y desde el comienzo de su reinado, mostró que era diferente. Buscó la sabiduría de Dios por encima de todo. En un sueño, Dios se le apareció y, en lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió entendimiento para gobernar a su pueblo con justicia. Ese pedido no solo agradó a Dios, sino que también reflejó el legado que David y Betsabé le habían dejado. La sabiduría de Salomón se extendió por el mundo, y su reinado se caracterizó por la paz y la prosperidad como nunca antes en Israel. Pero a pesar de toda la alegría de esta nueva era, Betsabé no podía olvidar el camino que la llevó hasta allí. Cada paso que daba en el palacio parecía llevar consigo recuerdos del pasado, desde la terraza donde David la vio por primera vez, hasta el momento en que Natán confrontó al rey, pasando por las lágrimas derramadas por la pérdida de su primer hijo y la celebración de la coronación de Salomón. Su historia estaba entrelazada con la de Israel, mostrando que Dios, en su infinita sabiduría, puede transformar incluso los momentos más oscuros en algo extraordinario. La historia de Betsabé es, sobre todo, una historia de transformación. Comenzó como una mujer común, involucrada en eventos que podrían haberla definido para siempre. Pero lo que hace que su viaje sea tan poderoso no es solo lo que le ocurrió, sino lo que se convirtió a lo largo del camino. Betsabé enfrentó momentos difíciles e incluso vergonzosos, pero en lugar de dejarse consumir por ellos, encontró la fuerza para seguir adelante, con un propósito mayor que cambiaría la historia de Israel. Su vida nos enseña que nadie está más allá de la redención, incluso cuando parece ser solo una pieza en un gran juego. Mientras había una lucha por el poder, Dios estaba trabajando en una historia increíble, creando algo mucho más grande. La posición de Betsabé como madre de Salomón y parte de la línea que llevaría a Cristo muestra que Dios no solo restaura, sino que también usa incluso los momentos más complicados de nuestras vidas para cumplir sus planes. Hay una lección importante aquí sobre el arrepentimiento y la gracia. Tanto Betsabé como David tuvieron que enfrentar sus elecciones y lidiar con las consecuencias, pero eso no fue el fin. El dolor de la pérdida, especialmente del primer hijo, dejó marcas profundas en sus vidas. Aprendieron que, a pesar de nuestras fallas, el amor y la misericordia de Dios son más fuertes. No importa cuán lejos haya llegado alguien, Dios puede traer redención y nuevos comienzos. Betsabé también nos enseña sobre la importancia de perseverar y ser sabio. Ella protegió a Salomón, luchó por su futuro y garantizó que el plan de Dios se llevara a cabo. Aunque su historia no fue perfecta, es un ejemplo de cómo Dios usa a personas imperfectas para realizar grandes propósitos. Al final, la vida de Betsabé no fue definida por sus errores, sino por la gracia que la transformó en una figura de fuerza y fe para el reino de Israel. Su viaje nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles, para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si te gustó la historia de Betsabé y quieres escuchar más historias de fe y superación, no olvides dar me gusta a este vídeo, compartirlo con quienes amas y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos,
exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.